G-Dragon, el líder del icónico grupo de K-pop Big Bang y el último que mantenía un contrato exclusivo con la agencia YG, en la que estuvo desde trainee, ya no es un artista exclusivo de la agencia porque terminó su contrato de exclusividad. De este modo, ninguno de los integrantes de Big Bang pertenece a YG por estas horas. Por supuesto, esta noticia genera bastante incertidumbre con respecto al futuro del grupo, más allá de las actividades solistas. Y por otra parte, ¿qué pasó con TAP, quien hace unos días confirmaría que habría salido de Big Bang? Bueno, son noticias en proceso, por lo que vamos a ser cautelosos. Te voy a contar lo que se está diciendo ahora. Los diarios coreanos citan a fuentes de YG y confirman que el contrato exclusivo con G-Dragon ha terminado y que estarían negociando acuerdos independientes y concretos para actividades futuras como las de publicidad. O sea, de estas escuetas declaraciones, lo que se puede entender es que si bien no es artista exclusivo, podría seguir trabajando con YG para actividades específicas. Eso es lo que estarían negociando. Pero lo cierto es que sería un artista libre, que podría hacer otras cosas por fuera de YG también. Eso es lo que podríamos inferir según estas declaraciones. Igual esperamos, por supuesto, más información. De todos modos, algo ya se intuía hace unos días cuando YG presentó un informe trimestral en el que daba la nómina de artistas exclusivos y llamó la atención de que no estuviera el nombre de G-Dragon. Igual, sin duda, esta noticia llamó la atención porque a principios de este año, G-Dragon, nombre coreano Kwon Ji-young, de 34 años, había aparecido en un video subido al Instagram de YG diciendo que se venían muchas novedades y todo parecía indicar que iba a renovar su contrato exclusivo con YG, pero no sucedió. Hola, yo soy Ginny, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Ginny Channel, ¿sí? Te invito a darle un me gusta a este video y también a suscribirte. Hace unos días quien también fue protagonista de noticias fue TAP, quien en su Instagram había subido un video en donde se decía que aún estaba trabajando en su álbum, por lo que en un principio fue una linda noticia para los fans que esperaban su regreso, pero lo revelador fue en los comentarios de ese posteo. Ante la pregunta de una persona de si había salido de Big Bang, TAP respondió que ya había salido, o sea, el verbo en pasado, y añadió: yo ya les he dicho que lo estaba dejando y que estoy enfrentándome a un nuevo capítulo de mi vida desde el año pasado. Y cuando le preguntaron si iba a regresar en la música, aclaró que lo iba a hacer solo. En febrero de 2022 supimos que TAP, nombre coreano Choi Seung-hyun, de 35 años, dejaba YG, pero se había entendido que iba a permanecer en Big Bang. Pero estas últimas declaraciones no parecen apoyar demasiado esa idea. De hecho, los diarios coreanos hablan de la salida de TAP de Big Bang. Además, él mismo había subido historias que parecían indicar esta idea. Por ejemplo, tachó la palabra Big Bang del título de una nota en donde lo presentaba como miembro del grupo. O compartió varios artículos que hablaban de su comeback solista tras salir de Big Bang. Recordemos que además de la música, es conocido que TAP ha incursionado en el mundo de los negocios y también fue seleccionado para ir a la Luna en el proyecto Dear Moon, que será la primera misión espacial formada enteramente por civiles. Hablemos ahora de Taeyang, nombre coreano Tung Yong-bae, de 35 años. Tampoco renovó su contrato con YG, pero podríamos decir que se mantiene vinculado porque a fin de 2022 se pasó a The Black Label, fundado por Teddy, un histórico productor de YG, y sabemos que está muy activo con sus actividades solistas, haciendo colaboraciones increíbles con Jimin de BTS o Lisa de Blackpink. Y en la misma época también se conoció que Taesung tampoco renovaba con YG. El mismo artista de 34 años, quien es muy activo también en YouTube, lo anunciaba mediante una carta manuscrita que mostraba en uno de sus videos. Y en abril de 2023 se conoció que firmó con otra agencia llamada R&D Company y se fue con su manager de toda la vida en Big Bang. Mientras tanto, aún seguimos disfrutando su último comeback como grupo con la canción Still Life, que se estrenó en abril del año pasado. Por ahora la situación es esta, por supuesto estamos en espera de más novedades. Queremos saber sobre las actividades individuales de cada uno de ellos, pero también del grupo, que sin duda
Ha marcado una época del K-pop y ha contribuido a que el K-pop fuera conocido en el mundo. Gracias por estar ahí, Jinxingo, ¿sí? Y cuídate, porque eres súper valioso o valiosa. Te quiero mucho. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.